Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios que nos permite reunirnos. Y bueno, en esta tarde tenemos visitas. Está aquí la mamá de nuestro hermano Israel, la señora Ofelia, Dios le bendiga. Y a ella le decimos, bienvenida. En la parte de atrás hay un matrimonio, ¿es un matrimonio de playera azul? Sí, ok. ¿Es su primera vez? Sí, bueno, muy bien. Y a ellos les decimos, bienvenidos. El Señor les bendiga. Y bueno, los demás, ya somos de casa. Esta hermana también aquí está. Y bueno, vamos a ir a la enseñanza de esta tarde, hermanos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio. En el capítulo 17, versículos del 14 al versículo 20, le vamos a dar lectura de forma alternada. Deuteronomio 17, del 14 al 20, dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. ¿Ustedes? Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Y cuando se... Bueno, bueno. Bueno. Un poquito. Ya estaba bien ahí donde... Cuando inicié estaba ahí bien. Bueno, 1, 2, 3. 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces se escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Todos el 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Amén. Vamos ahora. Amado y buen Dios, te damos gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tan amoroso, Señor, que nos muestras tu omnisciencia, Señor, tan hermosa y de forma tan anticipada, Señor, que nos enseñas los problemas que pueden surgir en la vida, Señor. Y gracias, Señor, porque a todos, Padre, nos instruyes, a todos nos has trazado un camino, Señor. Y gracias porque eso es parte de la grandeza de tu amor, enseñarnos la vida, Señor. Bendice, Padre, esta enseñanza, bendice nuestras vidas, nuestros corazones, y permite, Señor, que tu nombre sea glorificado en todo. Nos ponemos en tus manos, Señor, pidiéndote de tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Le he puesto a la enseñanza, el Dios omnisciente nos traza un camino. El Dios omnisciente nos traza un camino. Bueno. Ahí donde inicié, mis hermanos, ahí podrían dejarle. No sé, hemos tenido unos detallitos con
Ahí va. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí está, creo. Ahí está. Cuán grande es el amor del Señor, hermanos, que no solo nos perdona, no solo nos salva, no solo su presencia está con nosotros, sino que maravilloso es que nos advierte de los problemas que podemos tener, de los problemas que pueden surgir en nuestra vida. Y de forma anticipada nos advierte, ahí está el Señor advirtiendo, mostrándonos un camino, y la enseñanza es: el Dios omnisciente nos traza un camino. Tener la Biblia, hermanos, en las manos es algo impresionante, es algo maravilloso, es algo magnífico. La Biblia te muestra cómo andar en la vida, cómo conducirte en la vida, los riesgos que corremos, las victorias que podemos tener en su nombre, la fortaleza que hay en nuestro buen Dios. Y bueno, qué maravillosa es, porque en Deuteronomio 17, el Señor le traza un camino a los reyes. Le traza un camino a los reyes, y cuando Dios traza algo, sus caminos son firmes, mis hermanos. Sus caminos son sólidos, son duraderos, son resistentes, son buenos, son benéficos. Y observamos que a los reyes les trazó un buen camino. Un buen camino. En el tiempo de Moisés, el gobierno que experimentaba el pueblo era un gobierno teocrático. Es decir, que Dios mismo era quien nos guiaba, quien nos dirigía, quien nos conducía, quien nos auxiliaba, quien peleaba sus batallas. Y ese era el tipo de gobierno que tenía el pueblo de Israel. Por algún tiempo estaban hasta cierto punto de acuerdo, pero después empezaron a observar los gobiernos de las ciudades alrededor, de los países alrededor, y empezaron a ver con mejores ojos el gobierno terrenal. Las monarquías empezaron aquí, les empezó a gustar lo terrenal. De tal manera que con el tiempo empezaron a desechar el gobierno de Dios. ¿Y cómo es que Dios ya sabía lo que iba a suceder? Ya lo sabía. Deuteronomio 17:14. Dios conoce dónde tenemos la mirada. El primer punto: Dios conoce dónde tenemos la mirada. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están ¿en dónde? En mis alrededores. El Señor, en su omnisciencia, quiere decir en su conocimiento perfecto y anticipado de todas las cosas. Él sabía en qué tiempo el pueblo iba a decir: gracias, Dios, pero ya no te queremos, te rechazamos, te ignoramos. Y lo hicieron por un lado. Dios sabía lo que iba a suceder. Y cómo es Dios de maravilloso, que en su omnisciencia le establece un camino trazado a los reyes. Un día me van a rechazar. No, Señor, es algo similar como lo que sucedió en Pedro. Aunque todos se escandalicen, Señor, yo nunca me voy a escandalizar. Pedro, hoy mismo me negarás 3 veces. No, Señor. Sí, Señor, te vas a negar. ¿Y qué pasó? Dios conoce todas las cosas. Todas las cosas. Y él sabía, y en el caso de Pedro, eran horas después que lo iba a negar, pero en el caso de los reyes, fueron años después. En el 1440 más o menos aproximadamente, que se escribe el libro de Deuteronomio. ¿Y cuándo lo niegan? Piden rey. El primer rey de Israel fue en el año
en 1050 con el rey Saúl. ¿Cuántos años pasaron? Casi 400 años. Dios tenía un conocimiento perfecto. Sabía que el pueblo lo iba a rechazar. ¿Y cómo es el Señor que ha dejado un trazo, un camino para los reyes? Ya me van a rechazar, van a pedir rey, pero ese rey no se debe de conducir en su propia voluntad, sino se debe de conducir bajo la palabra del Señor, y establece en Deuteronomio capítulo 17 del 14 al 20 cómo tenía que conducirse un rey. Dios conoce, hermanos, dónde tenemos la mirada. Dios conoce dónde tendremos la mirada. Ahorita sabe qué es lo que estás observando, qué es lo que estás viendo, pero también sabe qué es lo que vas a decidir en 5, 10, 15, 20 o 40 o más años. Él sabe qué va a suceder contigo. ¿En dónde tendremos la mirada? Pasaron aproximadamente 400 años. ¿Y qué sucedió? No lo busquen en el primer libro de Samuel 8:6, dice, pero el pueblo dijo, danos un rey que nos juzgue. Danos un rey que nos juzgue. Ya no les agradaba el gobierno de Dios. Y ahí está la omnisciencia. Qué bueno y maravilloso es Dios. Nos deja. Y saben, hermano, aquí lo maravilloso que ha dejado un camino trazado para todos. Lo dejó para los reyes. Danos un rey que nos juzgue. El primer libro de Samuel 8:7, por favor. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no, ¿qué? Reine sobre ellos. Me han desechado. La palabra viene del hebreo que quiere decir aborrecer. Me aborrecen. Significa arrojar. Me han arrojado por un lado. Desestimar. Ya no me estiman. Despreciar. Echar fuera. Menospreciar. Rehusar el gobierno de Dios y tenerlo en poco. Me han desechado. Me aborrecen. Me desprecian. Rehúsan consultarme, me tienen en poco, ya no le daban el valor al Señor y cómo es Dios. Y aquí esto me mueve en pensar, Señor. El Señor sabía qué iba a suceder con el pueblo y te pone a pensar, Señor, no me gustaría que en vuelta de 5, 10, 15 o 20 o más años, los años que me permitas, no me permitas hacer esto. Rechazarte, ignorarte, desviarme, apartarme de ti. El Señor sabe qué vamos a hacer en cuanto pase el tiempo. Quizá Moisés dijo, ¿van a rechazar? Algún día me van a rechazar. El Señor nos libre, hermanos, y yo creo que sería bueno que ores, que Dios te libre de hacer lo que hizo el pueblo, rechazarlo, aborrecerlo, desestimarlo, despreciarlo. Y algo que viene en la Biblia es que habla de la apostasía, que negarán la fe, y habla de aquellos que se reúnen, que se congregan, que sirven, que cantan. Y yo no sé dónde vas a estar envuelta de 10, 15 o 30 años. Pero el Señor nos libre de no haber rechazado a nuestro buen Dios, de haberlo menospreciado y decirle, yo quiero hacer mi voluntad, yo ya tracé otro camino. Acuérdate de lo que hizo el pueblo. El Señor nos libre de tenerlo en poco. La vida pasa
Y hay aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo bueno. Y esos tiempos están muy cerca. Están muy cerca. Me gustaría que sigas tu vida cristiana, que te aferres a la fe, que te aferres al Señor, que te aferres al camino cristiano, que te aferres en el camino de justicia, que nada te haga desistir, que nadie te haga desistir. Volvemos por favor al versículo 14. El Señor conoce dónde tenemos la mirada y dónde la tendremos más adelante. Pondré un rey sobre 14. Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores. Ese rey era un rey que encajaba con las expectativas del pueblo. Era un rey, querían un rey como las otras naciones. Y hace un tiempo hablaba precisamente sobre el tipo de rey que era Saúl, y dimos una serie de temas en cuanto al reinado de Saúl. Y algo que observamos en la Biblia es que era joven, era hermoso, era demasiado atractivo físicamente, era alto, igual que los otros reyes. Los reyes de las ciudades a su alrededor eran los más altos. Este era un joven influyente, es decir, adinerado, de familia adinerada. Su familia era incluso de renombre. Físicamente deseable, pero espiritualmente detestable. Vieron todo lo que el mundo ve en una persona, su exterior, y se olvidaron de su interior, de lo que Dios observa. Pero ese es el rey que eligieron. ¿De qué familia viene? Si es influyente, si es reconocido, si tiene contactos, aunque espiritualmente, no importa. No importa. Esa es la forma en que decidió el pueblo un rey. Un rey como las otras naciones. Y el Señor observa en dónde tienes la mirada. ¿Dónde tengo la mirada? Hermanos, lo espiritual es lo más importante. Esa indiferencia espiritual es lo que Dios va a usar para traer sufrimiento a Israel. Y es lo que Dios va a utilizar para traer disciplina a nuestra vida por no tomarlo en cuenta, por no considerarlo, por poner la mirada en cosas en las que pone el mundo. En el caso del rey, era un rey como todas las naciones. Dice la Biblia que Saúl era el más alto de los hombros y resaltaba entre todos. Ese es el bueno. Y así nos dejamos llevar mucho. Por cómo es, de dónde es, su estado adquisitivo, su posición adquisitiva. Y a veces nos dejamos llevar por cosas erradas que Dios no tiene trazadas. El pueblo se dejó llevar por lo que tiene trazado el mundo. Número 2, Dios conoce nuestras decisiones. Versículo 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, y de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. El Señor, cuando no es tomado en cuenta, te va a permitir que escojas lo que quieras. Y con eso mismo que escoges, con eso mismo que eliges, con eso mismo donde pones la mirada, con eso mismo te va a disciplinar. Escogieron al rey Saúl y Dios se lo permitió porque sabían que era la expectativa, llenaba las expectativas del pueblo. Aunque espiritualmente era pésimo el hombre,
Si unas burras se le perdieron, ¿cuánto más iba a pastorear un pueblo numeroso como la arena del mar? Pero era el perfecto, porque era alto, joven, hermoso, influyente, atractivo. Y es lo que ven hoy en día las chicas cristianas. Oye, búscate un cristiano o una persona cristiana. Ah, no. Se deslumbran. Esa persona o ese hombre o esa mujer es lo que va a utilizar el Señor para disciplinarnos a todos, según las decisiones que tomemos. Y cuando queremos ser como el mundo, le damos más importancia a lo del mundo, entonces no te espantes ni te sorprenda por qué te pasa y de por qué sucede lo que sucede. Cuando nos interesa más que te paguen bien aunque el trabajo no sea honrado, cuando nos interesa más un lugar próspero donde aunque no haya una iglesia donde congregarse, cuando te interesa más que se vea atractivo aunque no sea cristiano, aunque no ame al Señor, aunque no vaya a la iglesia, cuando te interesa más que sea simpático, popular, guapo o guapa, que una persona que sea espiritual, que ame al Señor, que sirva al Señor, que adore al Señor. El Señor conoce tus decisiones y mis decisiones. Él sabe cuando estamos rechazando su voluntad, su consejo. ¿Recuerdan a David? Quería una mujer hermosa. Ahí está Betsabé. La tomó por mujer, era casada. No le importó Dios, no le importó su palabra, no le importó el consejo, no le importó la instrucción. Hizo a un lado la palabra, hizo a un lado al Señor. Mi mirada está tan clavada en esta persona que no me importa saber que la Biblia diga que no cometerás adulterio, que no vas a codiciar. Echó por tierra la palabra y cuando eso sucede, aunque Dios es grande en misericordia, jamás va a pasar por alto la consecuencia. ¿Logró David lo que quería? Sí lo logró. Pero se apartó del Señor y haberse apartado del Señor por una persona, por algo que no estaba en la voluntad del Señor, por algo donde Dios no le había trazado el camino, fue consecuencia para que la espada nunca se apartara de su casa. Betsabé no era la persona indicada para David. No era la que Dios tenía trazada para David. Así que vamos a recibir consecuencias de las malas decisiones. ¿Qué pasó en la vida de David? Uno de sus hijos viola a su hermana y el hermano vengó la deshonra de su hermana y mató a su medio hermano. Años más tarde se levanta un hijo de David con un golpe de estado y comete vileza en el terrado del palacio del rey David. ¿Y todo eso a causa de qué? A causa de que un rey no quiso tomar en cuenta Deuteronomio capítulo ¿qué? 17. Quiso hacer su propia voluntad. Echó por tierra lo que el Señor le había enseñado. Si David se hubiera acordado, el David sabía que había una porción en la Biblia que hablaba de los reyes. Él lo sabía. ¿Por qué? Porque se deleitaba de joven en la palabra del Señor. Se gozaba en la palabra. Y bastó un momento para apartarse del camino que Dios le tenía trazado. Dios conoce tus decisiones y Dios va a permitir ciertas cosas, aunque vayas en sentido contrario. Pero esas malas decisiones, a su tiempo, David después de que cometió lo que cometió, estaba tranquilo. Posiblemente Natán lo encontró comiendo como rey, deleitándose como rey, gozándose como rey. Pero a Dios no se le pasa nada, mis hermanos.
Tarde o temprano las decisiones tomadas fuera de la voluntad del Señor van a traer consecuencias. Y Dios conoce nuestras decisiones. Él sabe quién está valorando su palabra, quién está valorando su consejo. Él lo sabe. Él sabe la lucha que estás teniendo en estos momentos, en esa lucha y hacia dónde te estás inclinando. Y número 3, en un sentido general, Dios nos traza un camino a todos. Nuestra vida no sería complicada si buscáramos el camino del Señor. Resultado de nuestra vida es reflejo de nuestras decisiones, ya sea buenas o malas. Y Dios le trazó un camino a los reyes. Versículo 16. ¿Qué le dijo a los reyes? Pero él, ahí les traza el camino, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis, ¿cuándo? Nunca por ese camino. Aquí el sentido es que los reyes tenían que confiar en el Señor y no en los caballos de Egipto, en los carros de Egipto, tenían que tener una confianza plena en el Señor. Ni tomarás para sí que muchas, versículo 17, ni tomará para sí muchas. ¿Qué tal Salomón? Es Salomón el principio. Miren, ¿saben? La esposa de Salomón, la primera esposa o mujer, ¿de dónde era? ¿Sí saben? Era de Egipto. Desde ahí. Bueno, a lo mejor no fue, la mandó a traer. Le dice el Señor, ni tomará para sí muchas mujeres. El hombre tuvo 1000 mujeres. Mandamiento de Dios. Véngase. Yo no sé cómo le platicaba una ocasión. El hombre más sabio, ser sabio no significa del todo ser temeroso. La sabiduría en Salomón implica más que nada el conocimiento que tenía. Fue algo, un don de Dios. Pero el hombre, a pesar del conocimiento, no tomó en cuenta la palabra de Deuteronomio 17:17, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. ¿Qué pasó con Salomón? Terminó como mal, ¿por qué? Porque las mujeres lo desviaron, mis hermanos. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. El Señor trazando un camino a un rey. No irás a Egipto nunca, ni tomarás para sí mujeres y demás. Y no tomaron en cuenta al Señor. El Señor esperaba que los reyes que eligieran tomaran en cuenta la palabra, pero no fue así, mis hermanos. No fue así. El Señor ha trazado caminos. Nos ha trazado tantos caminos. Saben, estaba analizando sobre los reyes. Judá, bueno, los primeros 3 reyes, Saúl, David y Salomón. El que se clasifica como bueno fue David, Salomón en un principio, pero después de que se dividió el reino, en el año 930 aproximadamente, se divide el reino. Estaba analizando que hubo 20 reyes de lado y lado, y solamente 5 son caracterizados como buenos de Judá. ¿Y cuántos creen que están caracterizados como buenos de Israel? De los 20, ni uno. Y solamente para ver un poco, el segundo libro de Reyes 21,
hasta dónde llegó la maldad de los reyes. Segundo libro de Reyes 21. Dice, de 12 años era ¿quién? Manasés cuando comenzó a reinar. Capítulo 21. Ahí está. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén. ¿Cuánto tiempo? 55 años. El nombre de su madre fue Siba. El 2 todos. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho de delante de los hijos de Israel. ¿Qué más hizo? Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Versículo 5. Versículo 5 dice, edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y por si fuera poco, y pasó a su hijo, ¿por dónde? Por fuego. Y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Para qué? Para provocarlo. Fueron malvados. Lo interesante aquí, hermano, es que Dios le ha trazado un camino a todos. A todos nos ha trazado un camino. A los reyes les trazó un camino, al pueblo les trazó un camino, a los profetas les trazó un camino, a los sacerdotes les trazó un camino, a los apóstoles les trazó un camino, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, a los maestros, a la misma iglesia, al cristiano, al hombre, a la mujer, al hijo, a la hija, a todos nos ha hecho un camino, nos ha trazado un camino. La pregunta es, ¿qué tan lejos estamos de obedecer su camino? El Dios omnisciente. Volvemos a Deuteronomio 17, 19, el 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, miren lo que harían los reyes. Entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Es decir, que no solamente iban a reinar, mis hermanos. Y alguien podría decir, bueno, no tenía más ocupaciones, sí, pero era lo que Dios le había asignado, era prioridad. Versículo 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él, ¿qué? Todos los días de su vida. ¿Habrá leído David cuando vio a Betsabé ese día? Le estaba leyendo, pero los movimientos a Betsabé. Era una instrucción de parte de Dios. Leer la palabra todos los días y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, hermanos. El asunto aquí es que el Dios omnisciente nos ha trazado a todos un camino. ¿Qué tan lejos estamos de ese camino? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo somos?
A los pastores nos ha trazado un camino por donde dirigirte, cómo amar a la iglesia, cómo apacentarla, cómo amonestarla, cómo cuidarla, cómo protegerla. Como pastor tenemos un camino trazado. La misma iglesia tiene un camino trazado también. Los diáconos, un camino trazado también. Los evangelistas y cada miembro del cuerpo de Cristo, hermanos, tenemos un camino trazado. Y Dios en su palabra nos advierte, miren, los reyes definitivamente no siguieron el camino del Señor como Dios lo había mandado. Todos tenemos un camino trazado. ¿Te has preguntado qué tan cerca o qué tan lejos estás del camino del Señor? Como esposa, como esposo, como iglesia, ¿cómo estamos en ese camino? Versículo 20. El propósito de Dios es para que le conociéramos y nadie tuviera concepto más del que debería tener. Dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Todo lo que sigue a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ese es el camino del rey. ¿Te has preguntado dónde está tu camino? La Biblia tiene trazado, si eres esposa, tiene trazado tu camino. Si eres esposo, tiene trazado tu camino. Si eres hijo, allí en Efesios 6, tiene trazado tu camino de cómo debes de honrar a tus padres, amar a tus padres, obedecer a tus padres. Y hace lo mismo que en los reyes, para que seas de larga vida sobre la tierra y te vaya bien. Ahí está tu camino trazado. Dios a todos nos ha trazado un camino. El Dios omnisciente nos traza un camino. ¿Vas en el camino? ¿Vamos en el camino, hermano? Como a Dios le agrada. Ver a los reyes y su maldad es fácil, pero la palabra es para analizarla. ¿Qué tan lejos estoy de un camino, del camino del Señor, de lo que Dios me trazó? Para eso es la palabra, para analizarnos. ¿En qué dirección vamos? Si vamos en el buen camino o vamos trazando un camino propio. Vamos a hacer una oración. Amado y buen Dios, te damos gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Gracias porque nos enseñas por medio de tu palabra, Señor, que nos has trazado a todos y cada uno de nosotros como iglesia un camino, Señor, como iglesia, como miembros, como cristianos, como servidores, como pastor, Señor, como esposo, como esposas, las que son esposas, Señor, como hijos a todos, Padre, nos has dejado en tu palabra, Señor, un camino. Ayúdanos, Señor, a tomarte en cuenta, a no desecharte, Señor, a valorarte, a siempre, Padre, buscar tu dirección, Señor. Ciertamente, Padre, hay caminos que para el hombre le parecen derechos, Señor, pero siempre tus caminos son caminos de muerte, así que ayúdanos, Señor, a no desviarnos de tu palabra, Señor, y a gozarnos en ella. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor, y ayúdanos en todas las actividades de la semana. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has regalado. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.